Hola a todos, bienvenidos a su canal Escarbando en las Escrituras. En este día les traemos un video muy interesante, el cual trae como título ¿Por qué razón murió Jesucristo? Este es uno de los asuntos más importantes del cristianismo, y aunque en Occidente, si le preguntáramos a cualquiera ¿por qué murió Cristo?, la respuesta sería por nuestros pecados. Y en efecto, esa es la respuesta correcta. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el sacrificio de Cristo y entregarle nuestra vida? Creo que aunque conocemos la respuesta, no entendemos a profundidad lo que esto significa. Así que, en este video, trataremos de profundizar en este asunto. Los invito a que estudiemos juntos. Comencemos. La Biblia registra que Dios creó un mundo hermoso y al final creó al hombre, y lo puso allí para que lo guardara y lo labrara. Además le ordenó que se fructificaran y llenaran la tierra, y el propósito de Dios era que la raza humana viviera eternamente. Pero vivir eternamente estaba condicionado por obedecer un mandamiento dado por Dios. El libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 y 17, dicen lo siguiente: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Algunos creen que el árbol del bien y del mal era algo metafórico, y que en realidad lo que pasó fue que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Pero esto no encaja con el relato bíblico, ya que Dios les había ordenado anteriormente que se fructificaran y llenaran la tierra. ¿Cómo lo lograrían? Obvio, teniendo intimidad. Además, cabe recalcar que ya Dios los había casado, y siempre y cuando las relaciones íntimas se realicen entre dos personas que han realizado un pacto de amor mediante el matrimonio, no existe pecado. Entonces, tenemos que aceptar que el relato del Génesis es literal y que Adán y Eva en realidad comieron del fruto de un árbol prohibido. Fue así como Adán y Eva le permitieron la entrada al pecado a este mundo, y con el pecado, la muerte. El libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, dicen lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la paga del pecado, la muerte. El proyecto que Dios había destinado para la humanidad se echó a perder. Era el deseo de Dios que el hombre viviera eternamente, en un lugar de paz, amor, prosperidad y lo mejor de todo, podíamos tener relación de amistad directa con nuestro Dios. ¿Pueden imaginarse un lugar así? Pero desafortunadamente decidimos no creerle a Dios y en vez de someternos a Él, decidimos que Satanás sería nuestro Dios. El libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 16 dicen lo siguiente: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Satanás tomó el control de este mundo, un mundo que nos pertenecía porque Dios nos lo dio. Sin embargo, Satanás nos venció y ahora él llegó a ser el príncipe de este mundo. El hombre debía vivir sometido a su gobierno y recibiríamos todo lo contrario de lo que Dios nos había prometido. En vez de paz, guerra. En lugar de amor, odio. Y en lugar de vida, la muerte. Y la muerte eterna. Ese sería el destino del hombre. Después de vivir una vida de amargura, sufrimiento y dolor, al final la muerte, y así debería ser por los siglos de la eternidad, o al menos hasta que nosotros mismos nos autodestruyéramos, ya que esa es una cualidad del pecado, la autodestrucción. Satanás se había ganado el derecho de gobernarte a ti y a mí, y solo había una forma de pagar la deuda del hombre. Alguien más podía pagar nuestra deuda, pero imagínate, todos los millones de seres humanos que hemos vivido a través de la historia. La deuda era demasiado grande, y ni siquiera la vida del ángel con más rango tenían la capacidad para pagar nuestra deuda. Además,
solo había una forma de pagar. Aquel que debía recibir nuestro castigo debía vivir como nosotros, con nuestra naturaleza y con nuestras debilidades, y aún así vivir una vida sin pecado. Y uno solo tenía una vida tan valiosa como para pagar nuestra deuda: Dios. Solo Él podía pagar nuestra deuda. Así que Satanás lo vio como una oportunidad para terminar lo que empezó en el cielo. Si podía hacer que Dios pecara, no solo continuaría su gobierno en la tierra, sino que también se convertiría en el gobernador del universo. Dios puso la estabilidad del universo en juego, solo para redimirnos y volver a darnos aquello que nos dio al principio de la humanidad, y nos fue quitado por nuestra infidelidad a Dios. Verdaderamente que el amor de Dios por nosotros no tiene límites. Así fue como Dios se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14, dicen lo siguiente: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde su nacimiento, Cristo vivió en comunión con su Padre, y esto lo hacía un hombre invencible. Y cualquiera de nosotros también puede hacerlo, siempre que estemos en comunión con Dios. Desafortunadamente, hay algo que puede romper esa comunión. ¿Saben qué es? El pecado. El libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice lo siguiente: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea una división entre nosotros y Dios, y Él, siendo la fuente de nuestro poder, al ser divididos por el pecado, nos convertimos en seres débiles, y por eso nadie puede vencer al pecado. El libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vivió una vida de santidad. Nunca se separó de su Padre, aunque hubo un momento crítico cuando Jesús pudo ser vencido por el pecado. Y es que Dios cargó en Él el pecado de todo el mundo, tu pecado y mi pecado. El libro de Isaías, el capítulo 53, el versículo 6, dice lo siguiente: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tal fue la agonía de Cristo en el Getsemaní, al sentir el pecado en sus espaldas, que le pidió al Padre que buscara otra forma de salvar a la humanidad. Y es que en el momento en que Cristo recibe la carga de nuestros pecados, Él fue contado como pecador, y como pecador debía separarse de su Padre. El libro de San Mateo, el capítulo 26 y el versículo 42, dice lo siguiente: Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo decidió que aunque la carga de pecado era muy pesada y el vivir sin la presencia de su Padre era algo que no podía soportar, decidió aún así que la voluntad de su Padre haría. Y aunque sintió miedo de quedar separado de su Padre para siempre, se acogió al plan que había realizado con él desde antes de la fundación del mundo. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice lo siguiente: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fue así como Cristo pagó mi deuda y tu deuda. La estabilidad del universo se vio en juego, pero agradecemos a Cristo que se sacrificó para que nosotros tuviéramos la oportunidad de volver a tener aquello que Dios nos dio al inicio. Pero solo hay una forma de obtenerlo para nosotros. El libro de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 16, dice lo siguiente:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo planea destruir este planeta. Él no permitirá que el pecado, el sufrimiento y la muerte reinen para siempre. Creará un mundo nuevo, en el cual reinará la justicia, el amor y la felicidad. ¿Te gustaría ser parte de ese nuevo mundo? Solo debes aceptar el sacrificio que Cristo hizo por ti y abandonar el pecado. Él promete que si lo haces, te limpiará de todos los pecados que hayas cometido y te dará las fuerzas para vencer. Pero solo tú puedes decidirlo. El libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 4, dice lo siguiente: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides compartirlo con las personas que más amas. Y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en nuestro próximo video. Dios te bendiga.